Hola, ahora te voy a mostrar el tema de pares de ángulos. Trabajaremos 4 conceptos: el complementario, el suplementario, el conjugados y los adyacentes. Empecemos. Ángulos complementarios. Por definición, son cuando la suma de sus dos ángulos es igual a 90 grados. Es decir, el ángulo alfa más el ángulo teta te va a dar 90 grados. Nos referimos a ángulos complementarios. Aquí está. ¿Sí? En total tendrás un ángulo de 90 grados, siempre y cuando trabajes con ángulos complementarios. Ángulos suplementarios. Cuando la suma de sus dos ángulos es igual a 180 grados. Es decir, ángulo alfa más ángulo teta igual a 180 grados. Lo alfa más ángulo teta, 180 grados. La suma de los dos ángulos te da 180. Se refiere a ángulos suplementarios. Ángulos conjugados. Cuando la suma de sus medidas es igual a 360 grados. Igual, el ángulo alfa más el ángulo teta es un ángulo de 360 grados. Por último, ángulos adyacentes. Cuando tienen el mismo vértice, un lado en común, pero no tienen puntos interiores comunes. Es decir, yo siempre digo, donde inicia un ángulo, empieza el otro ángulo. A esos tipos de ángulos se conocen como ángulos adyacentes. El punto común es el punto A. El lado en común es el lado AC. Y entre ellos no deben de compartir nada. Entonces mi ángulo adyacente inicia en el lado B, termina en el lado C, pero así empieza el segundo ángulo y este termina en el lado D. Ángulos adyacentes. Vamos a trabajar con los ángulos complementarios y suplementarios, un ejemplo de cada cosa. Observen, aquí está. Primer ejemplo. Encuentra la medida de dos ángulos complementarios si su diferencia es de 12 grados. Decimos, sea alfa x y el ángulo teta x más 12. Como es un ángulo complementario, se cumple que alfa o el ángulo alfa más el ángulo teta me debe dar 90 grados. Entonces observen, ángulo alfa igual a x y ángulo teta x más 12. ¿Por qué? Porque entre el primer ángulo debe de tener una diferencia entre 2, por eso le sumamos 12 grados al segundo. Y entonces se debe de cumplir que el ángulo alfa, que es x, más el ángulo teta, que es x más 12, me tiene que dar 90 grados. Y ya formamos una ecuación lineal con una sola incógnita. Reducción de términos semejantes, x más x, 2x. Y el 12 que está sumando pasa restando al lado derecho, al 90. 2x es igual a 90 menos 12. A 90 le quito 12, me queda 78. 2x igual a 78. Este 2 está multiplicando, pasará dividiendo al lado derecho. 78 entre 2. Entonces me queda que x es igual a 39 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa, que es igual a x, es igual a 39 grados. Y el ángulo teta, que es igual a x más 12, que sería 39 más 12, me da 51. ¿Sí? Comprobando, pues sería 39, más 51 me da 90 grados. Entonces los ángulos que ando buscando para que su diferencia entre ellos sea 12 grados, pues es 39 y 51. Y si al 51 le quitas 39, te da 12 grados. ¿Sí? Segundo ejemplo. Si A y B son dos ángulos suplementarios, con A igual a 17x más 6 y el ángulo B igual a 15x menos 18, haya la medida del ángulo B. Y entonces me va a quedar que alfa, que para mí va a ser el ángulo A, 17 más 6, y teta, que para mí es el ángulo B, es igual a 15x menos 18. Como es un ángulo suplementario, por lo tanto, me dice que el ángulo alfa, que es A, 17x más 6,
más el ángulo θ, que es B, 15x menos 18, me tiene que dar 180 grados. Hay que cambiar la imagen. Entonces se cumple ángulo alfa, 17x más 6, más θ, 15x menos 18 me da 180. Reducción de términos semejante, 17x más 15x, 32x, igual a 180. Y pasamos el 6 que estaba sumando, pasó restando, el 18 que estaba restando, pasó sumando. Y entonces me va a quedar 32x es igual a 180, le quitas 6, pero le sumas 18, te da 192. El 32 está multiplicando, pasa dividiendo al 192 y te queda que x es igual a 6 grados. Quedamos que el ángulo alfa, que es el ángulo A, es igual a 17x más 6, 17 por x que vale 6 más 6 te da 108. El ángulo θ, que es el ángulo B, que es igual a 15x menos 18, es igual a 15 por x que vale 6, le quitas 18 te da 72. Como preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo B? Pues el ángulo B mide 72 grados. Es este. Comprobando, pues 108 a 72, 180 grados es lo que dicen los ángulos suplementarios. Por el momento te he mostrado pares de ángulos, el concepto de ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos conjugados, ángulos adyacentes y dos ejemplos, uno de ángulos complementarios, cómo resolverlo, otro ejemplo de ángulos suplementarios, cómo resolverlo aplicando la teoría. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda. Gracias.